conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado a la clase número 3, semana número 3 de esta serie que le hemos titulado Espíritu Santo. Vamos a tener 9 lecciones en este curso, amados hermanos, que creo que van a ser de mucha bendición para ti y para mí. ¿Qué te parece si el día de hoy invitamos al Espíritu Santo aquí donde estamos? Ya sea que estés en tu casita, en donde quiera que estés, invitémoslo a esta reunión. Amén. Pidámosle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar las gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de aprender más de tu palabra. Espíritu Santo, te invitamos ahora a esta reunión en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, y antes de comenzar, amado hermano, quiero recordarte por favor de que si tú nos estás viendo desde YouTube o Facebook, tenemos una página del instituto donde puedes ser parte de este instituto totalmente gratis, amados hermanos. Así que mira la información que estamos pasando ahí abajito y por favor accede ahí a la página para ser parte de las tareas, los exámenes, cada una de las porciones del curso. Amén. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante en relación al Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de lo que es el templo del Espíritu Santo. Lección número 3 de Espíritu Santo. Y hoy vamos a entrar en este tema de mucha importancia, el templo del Espíritu Santo. Así que espero que tengas ahí tu cuaderno, tu lapicero y tomes notas, por favor. Y comencemos entonces, amado hermano, porque hay bastante que tenemos que hablar el día de hoy. Y creo de que va a ser de bastante bendición. Amén. Las próximas semanas vamos a estar cubriendo los otros temas acerca del Espíritu Santo. En algunas semanas vamos a cubrir el tema de los dones. En otra estoy tratando de producir también lo que es el tema del fruto del Espíritu Santo. Estoy trabajando en eso ahorita. Entonces, creo que va a ser de bastante bendición y muy completo este curso. Amén. Entremos entonces, amados hermanos, el templo del Espíritu Santo. Y vayamos rápidamente ahí a Juan capítulo 2, versículo 19 en adelante, donde se nos dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mira lo que nos aclara Juan aquí en el versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús es el templo del Dios vivo, amado hermano. Pero tenemos que saber que hay una diferencia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero nuestro cuerpo no puede resistir toda la deidad de Dios. En cambio, en el cuerpo de Jesús reside toda la deidad de Dios. Yo creo que si viniera a posarse en nosotros toda la deidad de Dios, amado hermano, morimos. Nuestro cuerpo no aguantaría. Pero mira lo que dice la Biblia acerca del cuerpo de Jesús. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Amén.
En la versión Dios habla hoy, te lo voy a leer, que se me hizo la que mejor la explicaba. Dice, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. ¿Te das cuenta que dice toda la plenitud de Dios? Y en él Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Entonces, amado hermano, vamos a ir por una línea de tiempo para darnos cuenta algunos versos de cómo Israel perdió la presencia de Dios y cómo vino a darse el evento, amado hermano, donde por primera vez el Espíritu Santo viene a vivir en los creyentes. Y miremos esto porque está muy hermoso. Miremos entonces allí en Mateo capítulo 23, versículo 38. ¿Estamos? Mateo 23, 38 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. El mismo Cristo. Mire, amado hermano, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él era la gloria que entraba y salía de ese templo de Herodes. Pero ellos rechazaron la gloria de Dios. Dice el versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿Te das cuenta? Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, amado hermano, totalmente desaparece la gloria de Dios de ese templo y iba a venir una confirmación de que algo no estaba bien en ese templo. Amén. Jesús ya se los había profetizado. Miren por favor ahí Juan capítulo 14 versículo 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes. Y aquí nos lo dice nuevamente, y estará en ustedes. Le está diciendo a sus discípulos del evento que va a venir próximamente. ¿Por qué? ¿Y cuál evento? Bueno, amado hermano, de repente se convierte la iglesia en el cuerpo del Señor, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1. Y por primera vez la iglesia y el cristiano se convierte en el templo del Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1. Era algo que según Efesios capítulo 3 dice la palabra del Señor que este era un misterio que nadie sabía, la iglesia. Entonces, cuando hablamos del templo del Espíritu Santo, tenemos que saber que hay muchas cosas que tenemos que aprender de la labor que ahora tenemos como templo del Espíritu Santo. Porque, amado hermano, nos damos cuenta que en algún momento, en el año 70 después de Cristo, el templo de Herodes es destruido. Amén. Se cumple entonces la profecía de Mateo 24, 2. Ahora, tenemos que saber, amado hermano, de que la palabra de Dios nos deja claro que nosotros somos el templo de Dios, pero eso lo que pone sobre nosotros es mucha responsabilidad. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y pone bastante responsabilidad. Cuando miramos, amado hermano, en algunos otros versos, ve conmigo por favor a Jeremías. Ahí en Jeremías capítulo 7 nos vamos a dar cuenta que ellos estaban viviendo una vida desagradable a Dios. Tenían un lugar, un templo, amén, tenían el templo de Salomón aquí en este entonces de Jeremías capítulo 7,
Pero ahora Dios los va a llevar a que miren el recorrido de lo que ha pasado anteriormente. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque si nosotros somos el templo de Dios, tenemos que tener cuidado. Tenemos que vivir como tal. ¿Por qué, amado hermano? Porque la historia nos muestra cuando no se respetó el templo, que esa es una de las clases que vamos a tener aquí, la consagración, cómo vivir en consagración, porque somos el templo del Espíritu Santo, pero esa es una de las clases que vamos a dar. Pero mira ahí en Jeremías capítulo 7, y mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Por qué le dice eso el Señor a los israelitas por medio de Jeremías? O mejor dicho, a los judíos. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos estaban confiados que media vez tenían el templo de Dios, Dios no iba a venir a destruirlos o no les iba a venir a ocurrir absolutamente nada. Pero Dios les aclara. Mire el versículo 5, por favor. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar. Pero mire lo que dice el versículo 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, o sea, en el templo de Salomón. Y dice, sobre el cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y entonces de ahí sale el término que Jesús usa después, es cueva de ladrones, delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. De ahí viene esa frase que Jesús usa, que era una cueva de ladrones, donde se iba a esconder aquel que hacía males. Una cueva de ladrones no es para ir a robar, no. La cueva de ladrones era el lugar que usaban los ladrones para esconderse y llevar sus tesoros después de haber robado. Y por eso Dios les habla aquí y les dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y entonces en el verso 12, mire por favor, amado hermano, dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio. ¿Qué había en Silo? Bueno, el libro de Josué nos muestra que en Silo fue donde Josué puso básicamente permanentemente, porque ya no se movió, el tabernáculo de Moisés. Cuando ellos entraron a Canaán, Josué pone el tabernáculo de Moisés allí en Silo. Pero recordémonos que ahí en Silo estaba un Samuel con un Elí y los hijos de Elí. Y perdieron la presencia de Dios. Y amado hermano, dice que ese mismo día que cayó muerto Elí juntamente con sus hijos, ellos estaban en guerra. Y el único que respetó la presencia de Dios fue el que se quedó con la presencia de Dios, Samuel. Mira, aquí Dios les está hablando a ellos y les está diciendo, vayan a ver lo que yo hice en Silo. ¿Qué fue lo que hizo Dios en Silo? Amado hermano, Él levantó su presencia de Silo. Y ahora nos damos cuenta que trajo juicio a Silo, trajo juicio a la casa de Elí. Eso lo puedes ver ahí en el capítulo 1, capítulo 2 de 1 Samuel. Pero entonces, amado hermano, nosotros podemos vivir de tal manera que pensamos que como somos el templo de Dios, podemos hacer lo que queramos. Es más, hay doctrinas que el día de hoy enseñan eso.
salvo siempre salvo, dice una de las doctrinas. Pero amado hermano, ¿cuánto nos falta aprender de la palabra? El libro de Hebreos se dedica a enseñarnos cómo debemos de comportarnos nosotros que somos casa de Dios. Bueno, sigamos entonces con la enseñanza porque esto se va a poner interesante. Entonces, amado hermano, ¿qué significa todo esto para nosotros? Lo primero, amado hermano, es de que si somos templo de Dios, debemos de vivir una vida en santidad. Amén. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 6:19, mira lo que nos dice. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, debemos ahora vivir una vida en santidad, apartados del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Esto también significa, amado hermano, que el Espíritu Santo, al venir a morar en nosotros, ahora se convierte en nuestro ayudador. Antes, cuando nosotros no lo conocíamos, amado hermano, Él no moraba dentro de nosotros. Alguna gente piensa de que como somos creación de Dios, somos hijos de Dios, pero eso no lo muestra la Biblia. Es más, la Biblia dice que en el momento que nosotros creímos, Juan capítulo 1, versículo 12, mas todos los que le recibieron, ¿te das cuenta? Hay que recibirlo. Y dice, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora el Espíritu Santo se convierte en nuestro ayudador. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y el Espíritu Santo comienza a ayudarnos en todo tipo de asunto. Mira por favor lo que dice Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ahora se convierte en nuestro ayudador. Amado hermano, tú puedes clamar a Dios. El Espíritu Santo siempre estará ahí con nosotros. Él nos va a hablar. Yo he tenido muchísimas experiencias con el Espíritu Santo. Experiencias que yo considero, amado hermano, todo creyente debe de tener con el Espíritu Santo. Una de las metas que te quiero poner es que si nunca has escuchado la voz interna del Espíritu Santo, proponte esa meta. Pídeselo a Dios hasta que ocurra. ¿Por qué, amado hermano? Porque es algo hermoso cuando el Espíritu Santo le habla a uno por primera vez. Yo me recuerdo una de las primeras veces que yo reconocí que definitivamente ya no era mi voz, porque tal vez las primeras veces que Dios me comenzó a hablar a mi espíritu, tal vez no reconocía yo que era el Espíritu Santo, pero ya entrado tal vez en unos 2 años o 1 año de ser cristiano, me comencé a dar cuenta que el Espíritu Santo me hablaba. Y me recuerdo esta primera vez, amado hermano, o esta vez, mejor dicho, me recuerdo que estaba por tomar el examen de manejo, aquí donde vivo. Y amado hermano, mi amigo que me iba a llevar ya no me pudo llevar. Y tuve que ir con su tío. Y cuando voy con su tío, íbamos en el carro y todo, y el Espíritu Santo me habla.
Bueno, no le quise yo decir nada, pero ya cuando estábamos esperando al inspector que me iba a dar el examen de manejo, yo tenía unos 18 años. Yo me convertí a Cristo a los 16 años. Y amado hermano, cuando estábamos esperando, ya en mi espíritu estaba qué ansiedad que le tenía que hablar de lo que me había dicho el Espíritu Santo. Resulta que yo no sabía que este hombre era cristiano o fue cristiano y estaba apartado de Dios. Y ahí, amados hermanos, yo le confieso que el Espíritu Santo me habló acerca de él y le digo lo que le tenía que decir. Pero me recuerdo que esa fue una de las primeras experiencias que yo tuve con el Espíritu Santo, que reconocí que era definitivamente el Espíritu Santo. Así que te pongo esa meta. Tienes que buscar que el Espíritu Santo te hable. El Espíritu Santo te va a dejar saber cosas que tú ni te imaginas. Amén. Cuando entremos a los dones, te voy a dar algunos ejemplos de esto, de cómo el Espíritu Santo habla y las cosas que el Espíritu Santo puede hacer en uno. Amén. Miremos entonces, ¿qué más? Lo tercero que esto significa es esto. Relación. Debemos de buscar hablar con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una relación con Dios, amado hermano. Juan capítulo 14, versículo 22. Amén. Juan 14, 22. Mira lo que nos dice. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y qué dice? Y haremos morada con él. Démonos cuenta, amado hermano, que la relación es tan importante para Dios, que Él no se quedó, amado hermano, fuera de nosotros. No, vino a morar dentro de nosotros por lo importante que es la relación. Busca el tener relación con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Él nos va a llevar a toda verdad. Bueno, miremos el próximo. Este ya lo hemos estado hablando. Viene a morar. Amén. Entonces dijimos, tenemos que, ¿qué significa todo esto? Que el Espíritu Santo ahora viene a morar en nosotros. Dijimos que, bueno, hay que vivir en santidad porque el Espíritu Santo es santo. Amén. Significa también de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Significa que hay que tener relación. Pero también significa que hay una responsabilidad. Que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nunca más estarás solo. En todo tiempo estará allí. No importa en la situación. Puedes confiar en Él. Mira, amado hermano, es de mucha importancia que vivamos nosotros de acuerdo a las convicciones que tengamos. Tal vez tienes un problema donde piensas que todos te abandonaron. La convicción te va a dejar saber que Dios siempre está contigo. Las emociones te van a hacer pensar que nadie está contigo. Pero nosotros no podemos ser de gente que vive por emociones, sino que gente que vive por convicciones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo crees y de eso vivir. Miremos el próximo. También, amado hermano, de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros significa que el Espíritu Santo nos debe de guiar. Amén. Esta es uno de los beneficios más importantes porque también es una señal. Miremos esto. Juan capítulo 16, versículo 13. 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, le llaman Espíritu de verdad porque nos va a enseñar la verdad. Amén. Y no va a hablar de su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oyere. Lo que oyere, ¿de dónde? Del Padre y del Hijo. Amén. Entonces, es de mucha importancia saber de que el hecho que el Espíritu Santo nos guíe es una señal para el creyente. ¿Una señal de qué? Por eso tú debes de procurar que el Espíritu Santo te guíe en todo momento. Amén. Y ser sujeto y sumiso a la orden del Espíritu Santo, a la guianza. Porque mira lo que dice aquí en el versículo Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados, amén, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Entonces, para explicar un poquito esto acerca del templo del Espíritu Santo, quiero llevarte, amado hermano, a esto que aparece aquí en la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 2. Es unos versos que casi no nos metemos ahí, amado hermano, porque a veces es muy complicado entender todo lo que aparece ahí. Pero lo tenemos que estudiar porque vamos a darnos cuenta qué tan importante es todo esto para nosotros. Amén. Ezequiel capítulo 40, versículo 2 y 3. Estamos hablando del templo del Espíritu Santo. Dice, en visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. Bueno, ya desde primero nos deja saber dónde está Ezequiel viendo estas visiones. No está en la tierra de Israel. Amén. La versión Peshitta dice, Él me trasladó a la tierra de Israel en visión de Dios. Bueno, y dice, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad. Mira qué hermoso lo que le va a enseñar Dios a este hombre. Me llevó allá y vi a un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en la mano, y estaba de pie en la puerta. La palabra de Dios nos muestra de que Ezequiel está realmente allá en Babilonia. Capítulo 1, versículo 3. Él está con los del cautiverio. Amén. A la misma vez que Jeremías está con los que se quedaron en Judá, Ezequiel está con los del cautiverio en Babilonia. Probablemente se conocieron con Daniel, ¿verdad? Ya que Daniel le sirvió a 3 imperios. Entonces Ezequiel en algún momento, me imagino, que conoció a Daniel. Estaban allá ambos. Pero démonos cuenta, amado hermano, que le muestra esta visión. Amén. Le está mostrando esta visión y vamos a descifrar un poquito qué es lo que está viendo este personaje Ezequiel. Estudiemos a más profundidad específicamente a este hombre. Dice, vi a un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce. Esto nos lleva, amado hermano, a recordar Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Amén. Vayamos ahí rápidamente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Ahorita vamos a entender cómo todo esto ensambla con la iglesia siendo el templo del Dios vivo. Amén. Capítulo 1, versículo 15 lo tenemos. Y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el bronce en la Biblia tipifica juicio. Amén. O sea que este hombre que Ezequiel está viendo ahí es un hombre que va a pasar un tipo de juicio o está por medir algo porque tiene una caña de medir en la mano.
Y dice que estaba de pie en la puerta. Me llama mucho la atención esto, porque cuando yo me convertí a Cristo, yo acepté a Jesús 2 veces. La primera lo hice en una oración, amado hermano, forzada. Pero comencé a tener sueños que Dios sabía lo que yo había hecho y que yo no era limpio. Yo tenía unos 16 años. Y amado hermano, de repente a los meses después de estar teniendo sueños que Dios conocía, yo tuve un sueño donde yo miré a alguien en una puerta y estaban lavándonos, nos estaban limpiando. Y cada vez que yo pasaba a esa puerta para pasar con todos los demás que estaban también siendo limpios, el hombre en la puerta me hacía que yo no estaba limpio todavía. Y yo regresaba otra vez y tenía que limpiarme. Y ahí comencé a entender que yo había hecho una oración forzada por compromiso. Y a los próximos semanas, amados hermanos, hubo un evento. Y ahí le entregué yo mi vida a Cristo. Interesante, ¿no? Porque ahora están hablando de que este hombre se pone en la puerta. Como que él no deja entrar a cualquiera. Amén. Vamos a ver quién es este hombre. Miremos ahora el capítulo 41, versículo 1. Dice, me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. Amén. Entonces me introdujo en el templo. Amén. Y algo curioso con este templo, amado hermano, es de que dice la palabra del Señor que en medio de este templo corría un río. Mira cómo está involucrado el Espíritu Santo en medio de todo esto. Y la pregunta que debe surgir ahorita en nuestra mente es, ¿qué es este templo? ¿Qué es este templo? Bueno, definitivamente no es el tabernáculo de Moisés, tampoco es el templo de Salomón. Y cuando se le presenta esta visión a Ezequiel, nos damos cuenta que en ningún momento de esos capítulos le dicen que construya este templo o que van a edificar este templo o que en algún momento este templo va a ser edificado. Sino que lo único que él tenía que hacer, y te pongo ahí los versículos para que tú lo mires, él debía de ver, oír y comunicar. Y algo interesante es que en medio del templo había un río. Amado hermano, es que este templo de Ezequiel, como se le conoce, es realmente la iglesia. El templo de Ezequiel es la visión de la iglesia antes de ser revelado el misterio. Ezequiel no tenía ni idea de lo que estaba viendo. Él no sabía que esta era la iglesia, porque era un misterio que estaba guardado. Él solo describió la visión de la forma que lo había visto. Miremos ahí en Efesios capítulo 3, versículo 3. Efesios capítulo 3, versículo 3. Y mira lo que dice. Efesios 3:3. Lo voy a poner en esta otra versión, Nueva Biblia de las Américas del 2020. Dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Esto era un misterio. Nadie conocía. Es más, dice la palabra de Dios en otro versículo que la gente trataba. Aquí está. Yo creo que aquí está. Sí, ahorita lo leemos. Dice, me fue dado a conocer el misterio tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Amén. Dice que en otras generaciones, ¿sí se mira ahí? Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas
por el Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea que aquí está el misterio siendo revelado. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles, juntamente con los israelitas, son parte del mismo cuerpo. Amén. Aquí no lo dice. Participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Mira esta otra versión, como lo dice el versículo 6. Dice, el designio secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. O sea, amado hermano, el misterio es la iglesia. La iglesia que se iba a componer de distintas nacionalidades. Bueno, esto no estaba revelado todavía para este personaje Ezequiel. Ahora, miremos por favor lo que sigue viendo, porque los detalles de este templo son importantes. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es de mucha importancia que miremos esto de edificio y que miremos que va creciendo, porque nos damos cuenta que el personaje, la persona que estaba ahí a la entrada del templo que vio Ezequiel, dice que tenía una vara de medir. Algo iba a ser. Amén. Y mira lo que dice, va creciendo, versículo 21, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados una morada, para morada de Dios en el Espíritu. Amén. O sea, amado hermano, que nosotros tenemos una responsabilidad. Se nos está construyendo, estamos siendo edificados para ser un templo santo. Por supuesto, amado hermano, no todos comenzamos al nivel de alguien que tal vez ya tenga 10, 20 años. Al principio, que a veces nos cuesta a nosotros tener paciencia porque miramos de que no dejan algunas cosas tan rápido. Pero yo me recuerdo, amado hermano, que hubieron cosas que a mí me costaron dejar en mis primeros años de cristiano. Pero el Espíritu Santo comenzó a edificarme para hacerme un templo santo. Y no estamos diciendo que lo hemos alcanzado todo, pero recordémonos que la Biblia sí dice que la santidad se perfecciona con el temor a Jehová. Entonces, es un proceso y no todos estamos al mismo nivel de ese proceso. Amén. Entonces, hay bastante que estamos viendo aquí. Y estudiemos un poquito más entonces acerca de cada uno de los puntos que nos muestra Ezequiel. Mira por favor entonces y miremos ahí quién es ese varón. Amén. Dice que era varón de bronce parado a la puerta con una caña de medir. Este, amado hermano, se cree que es Jesucristo, porque Apocalipsis 3:14 nos muestra un personaje muy similar. Amén. Y me llama la atención que está a la puerta. La caña de medir tiene que ver con la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que va a medir? Lo que va a medir es el mismo templo. Amén. ¿Por qué? Porque hay una estatura. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es de que van a medir, porque hay una estatura, hay un nivel que debemos de dar. Por eso, amado hermano, tú y yo tenemos que crecer. No nos podemos estancar ahí donde estamos. Tenemos que crecer.
hay una medida de la estatura. Y esta medida de la estatura, amado hermano, aunque tal vez te parezca difícil creerlo, porque a veces lo ponemos así, no es el hermano con que te sientas en el servicio, no es tampoco el pastor, no es tampoco aquella persona que tú admiras, que ora mucho. Amado hermano, no hay ninguna necesidad que nosotros nos comparemos. ¿Por qué? Porque la medida de la plenitud es Cristo. Amén. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice ahí ese versículo. Y amado hermano, nos muestra de que hay una gloria. Amén. Una gloria que Dios desciende. Ahí en el capítulo 43, vayamos por favor a Ezequiel 43, versículo 1. Amén. Versículo 4, 43, 4. Lo tenemos. Dice, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Sabes por qué, amado hermano, nosotros no nos pudimos quedar en la casa durante la pandemia? Porque hay algo que ocurre cuando el pueblo de Dios se reúne. Hay algo que comienza a ocurrir. La gloria de Dios llena la casa. La casa somos nosotros. Amén. El templo somos nosotros. Cuando nos juntamos, amado hermano, se hace mayor esa gloria. Amado hermano, muchos de nosotros oramos en casa, ¿verdad? Ayunamos o leemos la Biblia. La presencia de Dios está ahí en casa con nosotros. Pero te soy sincero, no es lo mismo que cuando nos juntamos con el pueblo de Dios. La gloria de Dios desciende. Yo he tenido hermosas experiencias en el lugar secreto, en mi casa, pero no las puedo comparar con las experiencias que he tenido con el pueblo de Dios. Es algo impresionante. Démonos cuenta, amados hermanos, que entonces siguiendo aquí el tema, me voy a quitar de ahí. Démonos cuenta, amados hermanos, que este templo que se nos está mostrando allí tiene la gloria de Dios, pero la gloria de Dios dejó de existir en los templos pasados. Démonos cuenta que el muro de los lamentos, como se le conoce, dicen, amado hermano, que fue una de las paredes del templo de Salomón. Amado hermano, esa gloria se perdió. Esa gloria ya no está ahí. Mateo capítulo 23, versículo 38 dice, por tanto la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Amado hermano, no te estoy sacando estos versos solamente del Antiguo Testamento. Mira lo que nos acaban de decir ahorita en el Nuevo Testamento. Debemos de vivir una vida en santidad, apartada para Dios. Debemos de vivir una vida en fervor con el Señor, amado hermano, porque es de mucha importancia. Hay una responsabilidad en nosotros como templo del Espíritu Santo. Entonces, miremos, amado hermano, todo esto que nos está enseñando y nos vamos a dar cuenta que ahí también hay sacerdotes que ministran los holocaustos vestidos de lino. Ahí en Ezequiel 44:15. Mirémoslo por favor porque me llama la atención eso. Amén.
44:15. ¿Lo tenemos? Dice, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que está viendo lo que está ocurriendo él en el templo, que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los israelitas se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la gracia y la sangre, declara el Señor Dios. Dándonos a entender, amado hermano, que en este templo, o sea, en la iglesia, también van a haber sacrificios y holocaustos. Amén. Y algo interesante es que también hay sacerdotes. ¿Quiénes son, pastor? Bueno, aquí lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ahora, quiero explicar un poquito este versículo porque algunas versiones dicen que somos ¿cómo es que dice? Somos reyes y sacerdotes. Así dice algunas versiones. Pero ese verso viene de un contexto del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento no dice así. Dice un reino de sacerdotes. Por eso me gusta esta versión que usé aquí, que yo creo que es la versión de Nueva Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque lo dice como el contexto del Antiguo Testamento nos lo muestra. Amén. Sí, la Biblia de las Américas lo dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Cuando se nos dice que somos reyes y sacerdotes, hermano, ya se nos subió a la cabeza que somos reyes. Andamos pidiendo manjares, ¿verdad? Pero no, amado hermano, el contexto aparece en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento dice un reino de sacerdotes. Nosotros estamos y debemos de estar dispuestos para ministrar siempre la presencia de Dios. Y ahora te preguntarás, pero pastor, ¿y dónde dice de que también tenemos que hacer sacrificios? Bueno, aquí lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, hermanos, le ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. Los sacrificios son diferentes a los del Antiguo Testamento. Mire, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Amén. Pero a donde te quiero llevar es al punto número 5, y es la razón por la cual hicimos esta enseñanza. Ahí, en ese templo, hay un río. Y mira la descripción que nos da, porque esto, amado hermano, nos debe de motivar a nosotros. Cuando se reúne el pueblo de Dios, hay un río en medio de nosotros. Es el río del fluir del Espíritu Santo. Nosotros no lo miramos, pero está ahí. Es más, amado hermano, me recuerdo la vez que un hermano se me acercó y me dijo, pastor, fíjate que vi a una cantidad de jóvenes muy grande, me dice, que llegaba a la iglesia con ustedes. Y me dijo, y venían a ver de cómo era posible que ustedes tenían un río adentro del templo. Amado hermano, a los próximos meses se cumple. Tenemos un congreso de jóvenes, que usualmente los congresos de jóvenes vienen unas 150 personas. Hermano, se llenó el templo. Venían de todos lugares, como que alguien los mandó a llamar, y venían al congreso. Tuvimos cerca de 300 jóvenes esa vez. Y amado hermano, había un río en medio de nosotros que fluía. El río del Espíritu Santo fluía en medio de nosotros. Y el sueño que me había descrito el hermano se vino a hacer realidad con la cantidad de jóvenes que vinieron, que era lo que él me había explicado. Pero la otra realidad era de que en medio de nosotros había un río. Ahora mira por favor la descripción que da Ezequiel acerca de este río.
capítulo 47, versículo 3 al 6. Dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Bueno, démonos cuenta que nos habla de diferentes lugares donde le llegaba el agua. Primero le llegó a los tobillos, después le llegó a las rodillas, después le llegó a los lomos y después le cubría todo su cuerpo, que tenía que nadar. Miremos entonces cómo se miraría esto, porque esto es algo hermoso. Démonos cuenta que los tobillos, amado hermano, es ahí donde no hay mucha producción en las cosas que haces para Dios, porque está tu voluntad y estás todavía tú en dominio de tu vida. Estás dentro del río, pero todavía tienes total control, amado hermano. Las aguas no te dominan. Tienes poco compromiso con Dios. Amén. Vayamos ahí rápidamente a Juan capítulo 7, versículo 37. Amén. Miremos lo que dice. Vamos a ver si se mira. Ahí está. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Bueno, entonces démonos cuenta que hay un río. Amén. Dice: de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hay una conexión con el río que está en el templo de Dios. Amén. Lo que nos mostraba ahí Ezequiel. Pero miremos lo próximo que sigue hablando, porque esto se pone bien interesante. Me voy a quitar de ahí para que tú puedas tener todo. Mira entonces, esto ya lo leímos. Ahora vamos al próximo. Amén. Cuando el agua llega a los tobillos, cuando no tienes compromiso con Dios, pero ya estás como creyente, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo te vino a sellar. Estás caminando, pero no permites que el Espíritu Santo domine total tu vida. Estás en los tobillos. El agua te llega a los tobillos. No produces. Pero ya cuando el agua te llega a las rodillas, amado hermano, estamos hablando de una productividad de 30%. Amén. Aquí es donde se usa el 30, el 60 y el 100. Amén. Estás disfrutando las experiencias, pero no eres llevado por el río de Dios todavía. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Comienzas a tener tus primeras experiencias con el Espíritu Santo de ser guiado, pero recordémonos que todavía no le hemos dado en totalidad nuestra voluntad. Y así hay mucho cristiano. Mucho cristiano se conforma con que las aguas del río de Dios le lleguen a los tobillos. Pero eso es todo. Tenemos que seguir creciendo. Tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir dando, cediéndole
lugar al Espíritu Santo. Llega el punto, amado hermano, donde ya las aguas llegan a la cintura. Amén. Ya las aguas llegan a la cintura. Aquí se produce al 60%. Comienza a experimentar el ser llevado por el río del Espíritu Santo. Y comienza a producirse, amado hermano, mucho de lo que muestra ahí Gálatas capítulo 5, versículo 16. Se comienzan a ir las iras, los enojos. Comenzamos a realmente ofrecerle nuestra vida en sacrificio vivo a Dios. Aunque algunas de estas cosas comienzan a darse a conocer, amado hermano, desde el momento que nos llega el agua a los tobillos, en el caminar que llevamos con el Señor. Pero ya de repente Ezequiel nos muestra que dice, amado hermano, que ya solamente se podía cruzar a nado. Ahí es donde producimos al 100%. Son aguas profundas donde no estás en control. La corriente del río te lleva y no estás en control. Miremos Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, amado hermano, aquí está esta hermosa visión de Ezequiel. Y me llama la atención el final de esta clase. Porque dice la palabra del Señor ahí en Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Mira lo que dice. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. ¿Y qué significa Jehová Sama? Jehová está allí. Entonces, amado hermano, es importante que nosotros sepamos que somos templo y morada del Espíritu Santo y que necesitamos vivir como tal. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 6. Ve conmigo ahí Hebreos capítulo 3, versículo 6. Lo voy a poner aquí porque me gusta mucho ese verso. Hebreos 3, 6. Amén. Mira lo que dice. Esta es la versión Nueva Biblia de las Américas. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Pero démonos cuenta que hay una condición. La condición sigue a lo que nos acaban de decir. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. O sea, la fe. Nuestra confianza viene del hecho de tener fe. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Amado hermano, nosotros somos casa de Dios y necesitamos vivir como tal. De esto teníamos que hablar el día de hoy. Nosotros somos el templo de Dios. Amén. Vivamos en santidad. La próxima semana entramos a otro tema muy interesante y en algún momento vamos a entrar a los dones del Espíritu Santo, que yo sé que muchos de ustedes quieren que entremos y profundicemos, y lo vamos a hacer primeramente Dios, con la ayuda de Dios. Te encargo tus oraciones, por favor, que yo sé de que Dios nos escucha. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Espero de que esta enseñanza te haya bendecido el día de hoy y espero de que te dé un poco más de luz en la voluntad del Señor y en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Amén. Que Dios te bendiga. Te amamos y te espero la próxima semana. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.